Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 10 de abril, el Señor tiene una lección para nosotros, la cual se titula El Evangelio Eterno. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por este privilegio de llamarle Padre, porque usted nos ha redimido, nos ha rescatado de la muerte y nos ha colocado sobre la roca que es Cristo Jesús. No merecemos nada, pero usted nos ama de una manera que dio a su Hijo para podernos salvar. Ahora, Señor, suplicamos sabiduría, inteligencia para estudiar. Y, Señor, escribe en nuestras mentes lo que usted ha hecho a través de su Hijo para que podamos ser salvos. Gracias, Señor. Háblenos. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Evangelio Eterno. ¿Qué es el Evangelio Eterno? Las buenas nuevas de salvación a un mundo condenado a la destrucción. Eso es el Evangelio Eterno. Escuchar, comprender estas buenas nuevas y decidirnos en obedecerlo. Observa, dice, cómo comienza Apocalipsis 14:6. ¿Cómo comienza? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno. ¿Por qué eterno? Porque este Evangelio, estas buenas nuevas, fueron creadas desde antes de que los seres humanos fueran creados. Dios, en su infinito amor, conocía lo que el ser humano haría, pero Él preparó de antemano el medio de salvarlo. Y ese es el Evangelio
eterno. Por eso dice la lección, observa cómo comienza Apocalipsis 14:6. El inicio del mensaje de los tres ángeles, el Evangelio eterno. Si no entendemos la profundidad del Evangelio, no apreciaremos el mensaje de los tres ángeles. Debemos entonces de entender la profundidad del Evangelio. ¿De dónde viene? ¿Y por qué viene? Viene de Dios, de su grande amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así es de que debemos entender la profundidad del Evangelio para poder apreciar el mensaje de los tres ángeles. Nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios si no comprendemos la profundidad del Evangelio. Tampoco vamos a comprender la caída de Babilonia ni la marca de la bestia si no entendemos el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, mire lo que nos dice. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que os he enseñado, dice el apóstol Pablo. Este es el Evangelio que os he predicado. Si retenemos la palabra que hemos escuchado de la palabra de Dios, si la hacemos nuestra, somos salvos. Pero si no la retenemos, si nos volvemos nada más oidores y no hacedores, entonces en vano creísteis. Luego nos dicen Romanos, fíjese qué es lo que nos enseña. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24 en adelante nos dice: y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que hemos sido perdonados? Por su gracia. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser perdonados? ¿Qué clase de obras podemos hacer? Ninguna. Todo es por gracia. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice el 26, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Y luego nos dice en el capítulo 5, versículos 6 en adelante, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué éramos débiles? Porque el pecado está y estaba en nosotros. Así es de que el pecado nos debilita, nos aparta de Dios.
Pero dice Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el Evangelio eterno. Esas son las buenas nuevas de salvación. Por eso dice allí en la lección, ¿cómo se plantea el Evangelio eterno en estos pasajes? ¿Qué gran esperanza se nos presenta aquí? ¿Qué puedo hacer yo para salvarme? ¿Qué cosas yo puedo hacer? Nada. Todo lo ha hecho Cristo Jesús. Él es el que pagó. Él es el que nos redimió. Él es el que a través de Él somos perdonados si es que le hemos entregado nuestra vida a Él. El Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros. Eso es el Evangelio. Que aceptemos que Él murió por mí. Que le entregue mi vida a Él. Así es de que el Evangelio es la increíble noticia de su muerte, de su resurrección, y que está intercediendo allá en el cielo por mí, y que Él se preocupa para que viva una vida ya no en pecado, sino libre del pecado, por la fe en su sangre. Ahí lo dice, por la fe en su sangre derramada y en su poder para resucitar, nos libramos del castigo del pecado y de su poder. ¿De qué nos ha librado? Del castigo del pecado, porque la paga del pecado es muerte. De todo ello nos libra si perseveramos en Jesús. Cristo absorbía los pensamientos del apóstol Pablo y estaba en el centro de su enseñanza y su predicación. Eso es lo que debe de ser también para cada uno de nosotros. Tener eso claro en nuestra vida, que Cristo pagó por mis pecados, que Cristo resucitó para ser mi intercesor. Y eso mismo debo de enseñar a otros, y que Él pronto vuelve. El Cristo crucificado me redime de la condenación y la culpabilidad de mi pasado. Cristo crucificado pagó mi deuda. Él recibió lo que yo debía recibir, y yo estoy recibiendo lo que Él merecía recibir. Así que el Cristo crucificado y el Cristo resucitado le dio poder para el presente, y el Cristo que regresa le dio esperanza para el futuro. Observemos
4 aspectos en estos pasajes del libro de Romanos capítulo 3. El primer aspecto es que somos justificados gratuitamente por la gracia. El segundo aspecto es que la gracia es una declaración de la justicia de Dios. Tercero, es que la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Y cuarto, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos, ¿qué dice? Pecadores. No merecemos la gracia de Dios. No somos dignos de ella, ni la podemos ganar. No somos dignos, pero Él, en su amor, abrió una puerta para que podamos nosotros recibir lo que no merecemos. Esa puerta se llama Jesús. Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid luego y estemos a cuentas. El que por mí entrare, este será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. No merecemos la gracia. Es por Cristo Jesús lo que Él realizó ya. Lo que nosotros nomás tenemos que hacer es creer en lo que Él ya hizo. Amarle, obedecerle. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentarán los pecadores perdidos. O sea que el Señor Jesús, para todo aquel que cree en Él, esa muerte no la recibirá. Ya Cristo la pagó. Pero aquel que no cree en Él y vive como quiere vivir, de acuerdo a la carne, Él sí recibirá la muerte eterna. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentan los pecadores perdidos. Él padeció íntegramente la ira o el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él murió la muerte que era nuestra, para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. Nos sorprende entonces que la salvación deba ser por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué podríamos agregar? ¿Qué podríamos añadir? ¿Qué podrían añadir nuestras obras? Incluso las que hacemos con la mayor intención, con la mejor intención y llenos del Espíritu Santo a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. ¿Qué podemos agregar? Nada. Por buenas que sean, no podemos agregar nada porque ya todo está hecho. Y este plan, el plan de salvación, se puso en marcha incluso antes del principio del tiempo, lo que ayuda a explicar por qué se llama el Evangelio eterno. Antes de crear el mundo, Dios sabía lo que sucedería, por lo que instituyó el plan de salvación para hacer frente a la crisis cuando finalmente llegará. Eso es lo que ha hecho Dios. Eso es lo que es Dios, amor. Decimos, Dios es amor. Pero muchas veces nomás lo decimos, pero no lo entendemos. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Entendiendo el Evangelio eterno,
entendemos con cuán grande amor Él te ama, Él me ama. Y de esa manera me veo, soy agradecido con Dios. Le obedezco. O estoy viviendo como quiero. Mire lo que nos enseña. ¿Qué más nos dice para este día? Entender el Evangelio es comprender el significado del amor eterno, de ese amor eterno, insondable e inagotable de Dios por nosotros. El Evangelio comienza en el corazón de Dios. Antes de que nosotros nos acercáramos a Él, Él ya nos entendió, ya nos extendió la mano. Antes de que lo buscáramos, Él nos estaba buscando a nosotros. Antes de que hiciéramos un solo movimiento en dirección a Él, Él nos estaba atrayendo mediante el poder de su amor. El apóstol Juan da fe de esta verdad en estas memorables palabras. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Ahí lo dice en 1 de Juan 4:10. En Romanos 5, el apóstol Pablo agrega: pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está en Romanos 5:8. En el Evangelio, Dios en Cristo toma la iniciativa para nuestra salvación. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros debiéramos vivir. Murió la muerte que nosotros debiéramos morir. Nos atrae hacia Él mediante el Espíritu Santo y con su amor, su gracia y su poder transforma nuestra vida. La cruz pone fin al dominio del pecado sobre nuestra vida. Al recibir la gracia de Dios, aceptar su sacrificio y creer en su promesa de vida eterna, llegamos a ser hijos e hijas de Él. Este mensaje del Evangelio eterno está en el corazón del mensaje de los 3 ángeles. Este mensaje del tiempo del fin tiene que ver con Jesús. Nos lleva a abandonar todo orgullo humano y autosuficiencia. Nos obliga a confiar plenamente en Jesús para nuestra salvación. Nos lleva por fe a aceptar su justicia en lugar de nuestro comportamiento injusto. La perfección de la vida de Cristo es nuestra cuando lo recibimos como nuestro Redentor crucificado. El Evangelio nos invita a ir a Jesús tal como somos, pero no nos deja allí. En respuesta al amor de Jesús, desearemos llevar una vida piadosa. Su gracia no solo cubre nuestro pasado, también funciona como un principio dinámico en nuestra vida que nos capacita para obedecer. El apóstol Pablo deja bien claro este asunto en Romanos 1:5. Por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. La gracia de Dios nos enseña que debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es lo increíble del Evangelio. Qué hermoso entender el Evangelio eterno. ¿Qué más nos enseña? Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Todo aquel que es de la verdad, declaró Cristo, oye mi voz.
Ahí lo dice Juan 18:37. Habiendo participado de los consejos de Dios, habiendo morado en las alturas eternas del santuario, tenía en sí y como parte de sí todos los elementos de la verdad. Era una cosa con Dios. Presentar en todo esfuerzo misionero a Cristo y a Cristo crucificado significa más de lo que pueden comprender las mentes finitas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo ascendido al cielo como nuestro intercesor. Tal es la ciencia de la salvación que necesitamos aprender y enseñar. Tal ha de ser la preocupación de nuestro trabajo. Enseñar la cruz de Cristo a todo alumno una y otra vez. ¿Cuántos creen que ella es realmente lo que es? ¿Cuántos la introducen en sus estudios y conocen su verdadero significado? ¿Podría haber en nuestro mundo un cristiano sin la cruz de Cristo? Por lo tanto, ensalcémosla en nuestra escuela como el fundamento de la educación verdadero. Eso está en Consejos para los Maestros, página 23. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 461. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El propósito y el plan de la gracia existieron. Mire cómo nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. El propósito y el plan de la gracia existieron desde toda la eternidad. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina, pero el extravío del hombre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto a la vista del Omnipotente. No obstante, tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio. Por lo tanto, la redención no fue una improvisación ulterior, sino un propósito eterno que habría de cumplirse para bendición no solo del átomo que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. Eso está en la maravillosa gracia de Dios,
página 129. Así que, mis queridos hermanos, el Evangelio eterno, las buenas nuevas que Dios tiene para usted hoy y para mí también hoy, debemos vivirla y anunciarlas a otros. Usted y yo somos los instrumentos que Dios tiene para dar el último llamado de amonestación a este mundo. Seremos esos elementos, seremos esos instrumentos en las manos de Cristo. De cada uno de nosotros depende. Que el Señor les bendiga. Que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.